Buenos días y bienvenidos a Archivos Redactados. Hoy aquí te traemos a la señora Paloma, que fue una invitada especial el otro día y otra vez regresa. Buenos días, amigos Radio Escuchas. Así es. Otra vez quise venir a contar pues una historia real, porque pues esos eran hechos reales. Bueno, yo desde niña vivía en un rancho. Entonces en ese rancho, pues casi todas las personas que viven ahí, los patios de las casas son muy grandes. Entonces nosotros teníamos en la mera esquina de la casa, nosotros teníamos un árbol muy grande. Ese árbol, su nombre es pirul. No sé si algunas personas lo puedan identificar así, pero era un árbol muy grande, muy bonito, muy frondoso, daba mucha sombra. Entonces nosotros siempre nos gustaba ir a jugar ahí abajo de ese árbol cuando éramos niñas, ¿verdad? Entonces en ese árbol siempre que llovía se miraba bien bonito, se miraba el árbol como lleno de puro rocío. Entonces a mucha gente que pasaba ahí por ese caminito, ellos decían que siempre miraban a una señora ahí parada, y al día siguiente le decían a mi mamá pues que qué hacía esas horas ahí parada, que si estaba esperando a un hermano que no llegó o X cosa. Pero no, mi mamá decía, no, es que yo no salgo a esas horas y a esa persona que ustedes ven yo no soy. Pero entonces pasaba diferente persona por ahí y todos miraban a una mujer. Entonces, cuando mi mamá iba a hacer una barda para cubrir todo el patio de la casa, le dijeron los señores que iban a hacer la barda que a lo mejor tenían que tumbar parte del árbol porque el tronco del árbol era muy grande y no iban a poder hacer la barda y que el árbol quedara por dentro de la casa. Entonces mi mamá no quería que lo tumbaran, ni nosotros tampoco, porque ese árbol ya tenía muchos años, pero ese árbol no se secaba, no se ponía hueco ni nada, y daba una sombra muy bonita ese árbol. Entonces nosotros queríamos mucho a ese árbol. Pero mi mamá, porque quería que ya toda la casa quedara con barda, pues les dijo que sí, que nada más tumbaran la mitad o sea, lo que fuera necesario para hacer la barda. Pero pues casi tumbaron la mitad del árbol. Entonces, cuando nosotros fuimos con mi mamá a ver cómo estaba quedando la barda, nos dijeron los señores que estaban haciendo la barda. Miren, dice, abajo de ese árbol estaban estas cosas enterradas. Ellos nos entregaron como muchos platitos chiquitos, muy bonitos, como de puro barro. Eran platitos, cucharitas de madera. Eran como muchas cositas antiguas, como de una niña. Entonces, pues a nosotros nos gustaron. Y le dijimos a mi mamá, mamá, nosotros nos podemos quedar con ellos. Y dijo mi mamá, no, porque eso no es de ustedes. Vamos a ponerlos todos en una bolsita y vamos a enterrarlos en este lado del árbol, porque esos platitos no son de ustedes. No sé por qué estén ahí esos platitos. Pero cuando mi mamá llegó a esa casa, pues esa casa era de pues todos mis antepasados, mis abuelitos y todo. Pero cuando mi mamá se casó, pues allí le dieron a mi mamá. Y mi mamá cuando llegó allí a vivir ahí, pues ella dijo que el árbol ya estaba ahí, que ese árbol ya estaba. Entonces mi mamá no quiso que nos quedáramos nosotros con los platitos y todas las cositas que había de niña. Y mi mamá las puso en una bolsa plástica y mi hermano hizo un hoyo y se volvieron a enterrar esas cositas. Entonces ya después yo y mi hermana teníamos pues la costumbre de que sabíamos que nosotros queríamos esos trastecitos, pero mi mamá no nos los quiso dar y nosotros queríamos sacarlos pues para jugar nosotros, ¿verdad? En escondidas de mi mamá. Entonces me dice mi hermana, vamos a sacarlos y no los metemos para adentro, aquí los dejamos guardados y mi mamá no se va a dar cuenta. Entonces mi hermana y unas primas y yo nos pusimos a escarbar, pero después miramos que estaban saliendo como muchas velas chiquitas también, velas así larguitas, chiquitas.
Entonces dijimos nosotros, ay, ¿por qué están saliendo velas? Pero lo que más causa curiosidad es que, pues sabrá Dios cuántos años tendrían esas cosas ahí enterradas, tanto los trastecitos de niña como esas velas, porque ninguna de esas cosas estaba ni maltratada, ni desteorada, ni crevada, nada. Era como si de día se hubiera enterrado todo eso, y era un material, el barro muy bonito, y las velas también, las velas estaban enteritas, no estaban ni porosas, ni picadas, ni nada. Entonces dice mi prima, esa prima era más grande que nosotros, dijo, ¿saben qué? No hay que no escarbar. A mí ya me dio miedo, hay que mejor dejar todo, hay que meter para atrás estas velas y hay que dejar todo. No, yo ya no quiero escarbar. Entonces, pues ya no se escarbó ni nada y se volvieron a enterrar las cosas. Y luego mi mamá a veces en la noche, mamá salía a bendecir la casa. Entonces, allí al patio ella salía a bendecirla. Y luego, después, hubo un día que mi mamá se salió y luego se metió y me dice, oye, dice, ¿por qué tu hermana está allá parada en el árbol? ¿Qué está haciendo allá? Y le digo yo, no mamá, mi hermana no está allá, mi hermana se está bañando. Y dice, no, yo ahorita acabo de venir de allá y yo la miré que estaba sentada. No mamá, no. Pues ella fue y miró que mi hermana se estaba bañando y dijo, bueno, pues entonces ¿quién es? Y se sale mi mamá otra vez para afuera y yo me salí atrás de ella, pero ya no había ninguna niña. Entonces después mi abuelita, mi mamá le preguntó a mi abuelita, le dijo, mire, dice, fíjese que nosotros, ahora que hicimos la barda, salieron muchas cosas, como muchos juguetes de una niña. Dice, y mis hijas se querían quedar con ellos, pero yo no las dejé. Yo volví a enterrar esos juguetes en otro lado. Dice, y luego dicen mis hijas que ellas también andaban escarbando, que porque querían juntar los juguetes y se metieron espantadas que habían sacado velas. Entonces dice mi abuelita, ay, dijo, pues mira, dijo, yo no me he mirado nada, pero sí, dicen que ahí, dice, pues cuando uno agarró las casas, dicen que en todo este terreno, porque el rancho es un rancho chiquito, casi no hay casas. Dice, cuando nosotros agarramos este terreno, decían que en este terreno enterraban muertos, que era un panteón. Y pues yo no sé, sí, mucha gente se queja, ¿verdad?, de que ven cosas, de que los espantan, dice, pero no, yo no he mirado nada de lo que tú me dices en tu casa. Entonces ahí nos dimos cuenta, ¿verdad?, que pues si era un panteón, pues a lo mejor estaba enterrada ahí una señora, una niña, o era la mamá y la hija, no sabemos. Pero entonces después, un día llovió bien fuerte, duró días lloviendo. Entonces se cayó una rama bien grande del árbol. Entonces nosotros, ya cuando paró la lluvia y todo, mi hermano y yo fuimos a levantar la rama para quitarla de ahí. Y estaban todos los trastecitos y las velas, estaba todo por fuera y estaba todo rompido. Entonces ya después, pues no supimos quién sacó eso ni nada, si se salió solo, no supimos nosotros nada de eso, pero sí levantamos todo y ya después mi mamá las quemó todo eso. Pero luego ya después que pasó todo eso, pues seguían viendo a la señora y nosotros ya no vimos a la niña, pero sí seguían viendo a la señora y seguían viendo a la señora. Y ya después de mucho tiempo que nosotros mirábamos eso, dicen que andaba una señora y un señor que llegaron ahí al rancho, que ellos eran como húngaros y que andaban preguntando por una persona que vivía allí, que era su hija, que ella se fue de su casa y que nunca regresó, y que alguien les había dicho que que se había ido a ese rancho. Pero pues nosotros ya no supimos si esa muchacha era la hija que ellos buscaban o no, y no supimos tampoco si ella murió o vivió, pero a lo mejor se haber muerto, nosotros no sabemos, porque la gente decía que miraban a una señora,
pero que la miraban así como vestida de húngara, llena de pulseras y con faldas largas. Entonces, pues uno agarra sus propias conclusiones, ¿verdad? Y nosotros pensamos que esa era la muchacha a la que los húngaros andaban buscando. Y a lo mejor la niñita de la niñita sí nunca supimos nada, pero pues si salía la niñita ahí también, pues quizás sería su hija. No sé, pero son relatos que han pasado y yo lo que les estoy contando son cosas pues que yo miré, ¿verdad? Que yo viví cuando de niña. Entonces, pues sí, hay muchos espantos porque hay muchas almas que no pueden descansar en paz todavía, como cuando se accidentan y todo eso, pues ellos no están preparados a morir, ¿verdad? Pero Dios lo quiere así y es cuando sus almas pues no pueden descansar y ellos andan penando porque quieren que las demás personas pues les ayuden a descansar en paz. Pero hay muchas personas que no entienden eso y a veces ven cualquier cosa de espanto o algo y hasta les hablan feo o les dicen muchas majaderías y no debe de ser eso porque ellas son almas que están buscando a alguien para que la rescate de ese mundo en lo que están viviendo. Ya. Hola, buenas tardes. Les vengo a contar una historia de La Llorona. No sé si ustedes conozcan La Llorona o hayan hablado oír de La Llorona, pero bueno, la historia de la realidad es esta. A nosotros tenemos allá en México, cuando nosotros vivíamos en México, allá teníamos milpas. Entonces las milpas, pues quiere decir, pues teníamos, pues sí son milpas. Entonces, allá en esa milpa, nosotros teníamos un pozo muy grande que se llama Norias. Entonces, de ahí se agarra el agua para regar las milpas que a veces uno las siembra con maíz, diferente clase de grano, ¿verdad? Pero se llaman milpas. Entonces, de ahí de esa pila se agarra agua para regar esas milpas. Entonces mi hermano siempre iba en la mañana a prender la noria para que el agua se tirara y se regaran todos los surcos del maíz, ¿verdad? Y luego ya después en la noche iba mi hermano y la apagaba para que no se llenaran también de agua porque si no pues la raíz se les pudre y ya no van a dar este cultivo. Entonces ese día hubo una fiesta allí en el rancho y a mi hermano se le hizo un poquito más tarde de lo normal. Entonces le dijo a mi hermano mayor y le dijo a un cuñado mío que lo acompañaran para ir a pagar la noria. Y sí, lo acompañaron. Entonces cuando ellos llegaron allí a esa noria, ellos dicen que miraron una mujer que estaba toda agachada dentro de la pila de agua, que estaba toda agachada con un pelo larguísimo y que ese pelo le estaba tapando toda la cara, o sea, no se dejaba ver la cara, nada más miraban que ella estaba toda tapada hasta abajo con el pelo, porque pues el agua se ve bien cristalina, es un agua muy bonita, no tiene tierras, no tiene nada, es agua natural y se miraba transparente el agua. Entonces su silueta de ella se miraba toda completa y nada más ella estaba cubierta con el puro pelo que lo tenía larguísimo, le llegaba hasta abajo y lo tenía muy negro. Entonces mi cuñado, que pensó que era una mujer de otro rancho, pues que a lo mejor andaba ahí bañándose y que le hablaron, que le dijo mi hermano, oiga, ya vamos a pagar la noria, pero que nadie le contestaba y que le siguieron hablando y que nadie le contestaba, que porque la miraron de lejecitos, no tan cerquitas, pero que ella no les contestaba. Entonces que mi hermano, el grande, se acercó junto a ella y que le dijo, oiga, ya vamos a pagar la pila de agua. Entonces que a ellos les sorprendió que ella no les contestara, no se dejaba ver la cara, o sea, no hacía ningún movimiento cuando ellos le estaban diciendo eso. Entonces dice mi hermano que le dijo mi cuñado,
tócale el hombro y muévela, dile que ya vamos a apagar la noria. Entonces mi hermano hizo eso, pero dicen ellos que cuando él le tocó de la mano, que ella le puso su mano arriba de la mano de mi hermano. Y a ellos les dio miedo porque que tenía unas uñas muy largas, muy feas, muy llenas de tierra. Y pues que sí les dio miedo porque al agarrar a mi hermano, puso su mano y lo arañó todo de la mano. Toda su mano se la arañó con sus uñas. Entonces cuando mi hermano sintió pues que le dolió, miró su mano y que estaba llena de sangre por los arañazos que le había dado ella. Entonces dice mi hermano que fue cuando le habló fuerte, que le dijo, oiga, si no se sale la vamos a sacar, esta noria es de nosotros. Y mire por qué me hizo esto. Pero dice que cuando se acercó mi otro hermano y mi cuñado, pues para decirles que se saliera de ahí porque miraron pues que era una señora agresiva. Dicen ellos que cuando la estaban mirando de repente se escuchó en el agua como que alguien se salió del agua y que miraron que ella saltó de la agua, pero no le miraron cara, no le miraron nada, porque el pelo lo traía todo su cuerpo cubierto. Nada más miraron que chapaleó el agua y que ella dio un salto para arriba en el agua y que se fue volando. Y que cuando se fue volando, que ella volteó y que se le miraron, cosa que se le miró la cara bien fea, que se le miraron unos dientes como si fuera vampira, bien feo. Pero dicen mis hermanos, pues lógico, ¿verdad? Que no iba a haber vampiras. Pero dicen mis hermanos que ellos entre las milpas se fueron atrás de ella, que se fueron atrás de ella para ver dónde se iba a parar. Pero dicen ellos que cuando se fueron atrás de ella empezó a llorar bien feo, bien feo. Dicen que hasta los oídos se taparon porque un llanto bien lamentoso, muy feo, y que fue cuando ellos se pararon y que les dio miedo ya, y que se regresaron y se subieron a la troca y se vinieron. Entonces, ya cuando llegaron al rancho le contaron a un señor, que ya es un señor grande de edad, lo que les había pasado, y que ese señor les dijo, ¿saben qué dijo? Lo que ustedes miraron fue la Llorona, porque a veces a mí me ha topado también que cuando voy a mi milpa en la noche, cuando ando regando, yo también veo a la Llorona, dice, y yo no la veo como ustedes la ven. Dice, yo a veces, yo la veo, dijo, ella nunca, dice, de todas las veces que yo lo he visto, y cuando me pongo a platicar con los otros señores, todos hemos visto a la Llorona, pero nadie la mira igual. Pero lo que sí, nunca nadie le hemos visto es la cara, más que ellos que dicen que más que mis hermanos que dicen que sí volteó y le miraron la cara. Dice, pero nadie nunca se ha dejado ella ver la cara, nunca. Dice, porque ella tiene un pelo bien largo y bien negro, dice que le llega hasta los pies el pelo. Y ella llora muy feo, dice, ella llora muy feo, porque la historia de la Llorona dicen que fue, a nosotros nos las contó mi abuelito, que la Llorona era una señora, una mujer muy bonita. Entonces que ella vivía en un pueblecito, en aquellos tiempos de cuando había guerras y generales y todo eso. Entonces que pasó un general por ahí con su tropa. Entonces pues que ellos se enamoraron y todo, y que esta señora, la Llorona, se fue a vivir con él, pero que a él lo mataron, en la misma guerra lo mataron, y que ella lo quería mucho, y pues que ella no soportó el dolor de haber perdido a su esposo, y ella quedó embarazada de un niño. Entonces ella, a la muerte de su esposo, ella quedó como loca, porque no soportó tanta tristeza, y ella como que enloqueció. Y después ella tuvo a ese bebecito, y como ella ya estaba loquita, dicen que ella agarró al niño y que lo fue y lo tiró al mar. Entonces pues ella ahogó ahí a su niño. Entonces ella cuando murió, según dice la leyenda, ¿verdad? Porque eso sí yo no sé, pero que el Señor papá Dios no la perdonaba porque pues mató de esa forma a su hijo. Entonces que como ella anda penando, que ella siempre sale llorando en los pozos, en los ríos,
Donde quiera que ella haya agua, que ella llora porque ella quiere a su hijo. Pero pues no, porque pues no, pues su hijo se ahogó. Entonces es la leyenda que dicen de la Llorona. Entonces, como dijo el Señor, ya pasándome al principio, como dijo el Señor, la Llorona siempre sale llorando, pero nunca se le ve su cara. Entonces, pues si es así, amigos, ¿verdad? Pues prove señora. Eso de la Llorona, pues yo no sé, yo nunca la miré y yo no sé si la historia que contaban nuestros antepasados sería verdad o no, pues eso no se sabe. Pero pues sí, sí existe ese llanto de la Llorona. Yo nunca la miré, pero yo sí escuché como varias veces que lloraba. Pero a nosotros nos daba miedo, pero mi mamá nos decía, no hija, no tienen por qué darle miedo, ella no está aquí, porque ella lloraba, o sea, el llanto de ella era tan fuerte que a veces llorando en una parte retirado se escuchaban los lamentos, se escuchaban los lloridos. Pero te digo, ¿verdad? Yo no sé si eso de la Llorona será verdad, pero esa alma en pena pues sí andaba porque mucha gente la miraba. Entonces, pues, prove mujer, ¿verdad? Que ya esté muerta y no descanse en paz. Pero bueno, amigos, esta es, como les digo, hay que nombrar historias porque son historias, son ya del pasado. Fueron reales, pero ya son del pasado y yo aquí me despido y me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Ojalá les gusten nuestras historias y nos vemos la próxima vez y que Dios me los bendiga. Adiós.